If we want to go to heaven, Si queremos ir we al need a cielo, transformation. necesitamos una transformación We need it total. as individuals, La necesitamos individual y como iglesia. and the time has come Y ha llegado el tiempo to speak about these para hablar de estas because cosas, we are told porque se that nos dice straight que el testimony will testimonio cause directo va a causar el zarandeo. We will have to have Tendremos que experimentar una transformación total. Mira y vive. Today we're going to look at some Hoy vamos a ver typology. más tipología. You know, prophecy is La a profecía marvelous tool. es una herramienta maravillosa. Prophecy tell us where we are La in profecía nos dice dónde estamos en la historia, If we can superimpose y si a typology ella on top of that, we get a better superponemos picture. la It's like tipología, a coloring book, isn't it? You color in the tendremos picture. una We imagen looked at 1844, como un libro coloreado. and we looked Como at the colorear una imagen. experience of 1844. Hemos visto God 1844, la started the experiencia de gathering of the call out of 1844, the nations, cuando Dios and inició el into the llamado wilderness para salir de experience. entre las naciones And then hacia we la looked experiencia at del desierto. 1888, when they Luego hemos could have visto entered, 1888, but cuando because of habían podido unbelief, entrar, were turned back. pero debido a la incredulidad tuvieron que volver. Caleb and Hemos visto la all tipología of de those Caleb things that happened there. y todas las We looked cosas at que the pasaron antitype allí, of Jones and Wagner at y the el end. antitipo de Jones y And Wagner. then there was a Luego second hubo una opportunity segunda oportunidad after the wilderness experience, para entrar en Canaán to go después into de la Canaan. experiencia del and desierto, they returned to Kadesh y volvieron Barnea, a Cades Barnea but they failed again. y otra vez fallaron. They failed again, but this time they didn't have to Pero go esta back vez no for tuvieron 40 que years, volver para but they had 40 to años, take a detour. sino dar un rodeo. And we're going to look at that typology. Y vamos a And the mirar story gets esta very tipología. interesting because as Y la we historia es see all of interesante al ver these todas typologies estas fulfilled tipologías in the antitype, cumpliéndose we en get el a picture antitipo as to where we para are poder on tener our una journey. imagen Doesn't that make sense? y comprender dónde If we estamos nosotros en el fulfilled camino. 1844 ¿Tiene already, sentido esto? the first Si hemos entrance, cumplido ya el 1888, la we've primera had the entrada, wilderness experience y with tenemos la everything experiencia that del goes along desierto with that, con todo aferente, if we could have also completed the second si hemos attempt, pasado el and segundo maybe intento even completed the y hemos detour, terminado el rodeo, and maybe even completed what comes y lo que thereafter, sigue then we después must de be él, on the very significa que threshold estamos justo a las puertas of de Canaán. entering into Canaan. So that's what we're going to do. We're going to continue with this Así que vamos a continuar story. con esta historia. And remember that the theme is total Recordemos transformation. What que is el God tema trying es to la teach us? transformación total. He's trying to ¿Qué teach us to intenta come Dios into enseñarnos? conformity with His Intenta will, enseñarnos and to a llegar en understand conformidad the plan con su of voluntad salvation, y not from comprender our el plan de human salvación, perspective, but from no His de nuestra perspectiva humana, divine sino de su perspectiva divina. Then we turned and took our Luego journey volvimos into y the nos fuimos al wilderness by way of the desierto, Red camino Sea, de as the Mar Lord Rojo, spake unto me, como and we Jehová me compassed Mount había dicho, Seir y rodeamos el many monte days. Seir por muchos días. Yes, and we looked at that and how Hemos many years it visto was and cuántos all of años that. duró And eso. when that was finished, and the Lord spoke unto me and Y said, Jehová me habló "Ye have diciendo, compassed this bastante mountain habéis rodeado long enough. este monte. Turn ye northward." Volveos Go al norte. north. Id hacia el norte. So they had the command to go north. Así que recibieron el orden para ir al norte. And the Lord tested the children El of Señor Israel probó a on los this hijos de return Israel to cuando volvían a Kadesh, Cadés, where they had failed before. donde antes fallaron.
And he let the waters y dry él up hizo to que prove falte their el faith. agua Now this is para probar su fascinating. fe. They have Esto the es command, fascinante. Go north. Recibieron el orden, id al The norte. water dries up. Las aguas secaron. Logical thing, if you have Lógicamente, faith, is si to tienes say, fe, dices, wow, we don't need this water oh, anymore no, because ya no we're on the necesitamos estas move. aguas, Right? porque nos No, vamos. the children of Israel. Pero no los hijos de After the Israel. command was go north, Después de recibir el orden para ir al norte, pandemonium. empezó el caos. Now, in 1920, En the 1920, same message el mismo as preached mensaje in que fue Minneapolis predicado was a repeated, Minneapolis fue and repetido. again, the Y Advent otra vez, movement failed. el movimiento adventista falló. This is, you can find this in Tyler Bunch, the Pueden Exodus encontrar in esto type en Tyler and Bunch, antitype, and even el parts of Éxodo this en was tipo y taken up antitipo, in, e incluye documentos Spirit del of espíritu Prophecy de documents profecía. and things like that. So Es this una, is an interesting analogy. es So there una was a interesante second analogía. opportunity to have Así que entered. fue una segunda oportunidad para When the entrar. Hebrews were thirsty and could find Cuando no los hebreos water, they tuvieron became sed y no impatient. encontraron agua, se volvieron I did not impacientes. remember the power of God, which No se had recordaron nearly del 40 poder de years Dios before que brought casi them 40 water años out of the antes le rock. dio agua de la roca. Instead of trusting in God, En vez they de confiar complained en of Dios, Moses se and Aaron quejaron and de said, Moisés y Aarón diciéndoles, "Would God that we ojalá had hubiéramos died muerto cuando when perecieron our nuestros brethren hermanos delante died del before Señor. the Lord. Hubiera sido It would mejor have been better to die morir in en Korah's la rebellion rebelión de Coré than to go in the second que time." intentar la segunda Boy, we vez. are a stubborn people. Siempre That somos is, they obstinados. wished that they had been of that number Es who had decir, been ellos destroyed by desearon the haberse plague contado in the entre los que rebellion habían of sido Korah, destruidos por la Dathan, and plaga en la Abiram. rebelión de Coré, Datán y Abiram. We're an incredible people. Somos un pueblo increíble. So the second failure at El Kadesh segundo and the fallo en backward Cádiz retreat y la from retirada, Canaan produced alejando el spiritual Canaán, depression. produjo una crisis espiritual. Even Moses was E depressed, incluso Moisés fue abatido and he became impatient. y se volvió impaciente. And his impatience Y su cost him impaciencia le costó the privilege of la going pérdida del privilegio Canaan. de entrar en Canaán con el pueblo. Moses sins against God by Moisés ascribing pecó the contra power to Dios bring water out of atribuyéndose a the sí rock to mismo himself. el poder de sacar He was agua not de la permitted to roca. lead the people into the promised No se le land. permitió conducir la entrada They del had pueblo to en la tierra wait. prometida. Aaron died, Tuvieron que esperar. was buried Aarón on Mount murió, Hor, fue enterrado Moses en on el Mount monte Nebo, Hor eventually, y although Moisés he en was el monte taken Nebo. further from there, whilst marching Finalmente north fue from Mount recogido de Hor, ahí. the Yendo people hacia el passed norte through the desde el wilderness monte of Hor, Sin el around pueblo pasó Edom. por el desierto Sin rodeando Edom. And here we are in Aquí estamos Jordania, en Jordania and according y to conforme tradition, this a la mountain over tradición, there, this white peak este over monte, there, ese pico is blanco, where Aaron es donde supuestamente Aarón supposedly fue enterrado. was buried. And Petra, Petra, the Edomite la city, ciudad de Domita, is in that area. está en esta zona. It's interesting that they even had the Interesante lion que with tenían the el león wings, con alas, showing that it un was a symbol símbolo of Babylon, babilonio de aquella época. in that time period. And then on this mountain, Y tradition en has este it monte, that la Miriam tradición dice que was buried Miriam round fue about here, enterrada aquí, on top of this hill. arriba en la colina. So this is the sort of area Pues that we're esta es la talking zona about. de la cual tratamos. And this is the Esta es ancient la city antigua of ciudad de Petra. Petra. And the people, when brought into trial, trusted Si in cuando God. se le prometió el pueblo The hubiera captain of the confiado Lord's en host Dios, would have led el them capitán de la through oeste del Edom. Señor los habría They would guiado a have taken través the de Edom. shortcut. Go north. Hubieran They cogido un grumbled. atajo, id al Would have norte. taken the shortcut right Pero ellos se through Edom. quejaron, God would have hubieran cogido la ruta helped más them. corta por Edom. The fear of them Dios would los have hubiera rested ayudado. upon the inhabitants of the Y el land, so temor that de ellos instead se of habrían manifesting apoderado de los hostility, they habitantes de would la have tierra, shown them de modo que favor. en vez de manifestarles hostilidad, Now, what did the les nations hubieran do? hecho favores. ¿Qué hacen las Showed naciones them ahora? hostility. Les manifiestan Now, it was a hostilidad. tough journey. We don't have viaje something difícil. like that, eh? The Pero nations nosotros all no love tenemos us tal all problema, around, ¿no? don't they? Todas las naciones nos aman, they ¿no? just adore us. Oh boy, Nos here come the adoran. Adventists. Oh, mira, vienen los adventistas. Yeah, but the Israelites did Pero not los act israelitas promptly no upon obraron God's sin word. demora While según they la were palabra de Dios. complaining and Y mientras se murmuring, quejaban y golden murmuraban, opportunity la passed. preciosa oportunidad pasó. And then when they were at last Cuando ready en to fin present estuvieron their request dispuestos to the a king, presentar su petición was al rey, refused. recibieron una So negativa. now we have to battle Así with que ahora hostility. tenemos que aguantar la Hostility of hostilidad. the nations, La hostility hostilidad of de the las churches, naciones, hostility de las iglesias, of, all the la giants hostilidad de around todos us. los gigantes The en derredor nuestro, evolutionists, el all the evolucionismo isms. Oh, y they're todos all los hostile. sismos
And we're still thinking Todos son we're the hostiles. bee's knees and Y carrying nosotros on, aún and creemos everybody que loves somos us, but importantes y deep todos down nos we know aman, everybody hates us. pero la realidad pura es que todos nos It's the way odian, it ¿vale? is. And ever Vamos a since they ser left sinceros. Egypt, Satan has Desde been que steady salieron at de work to Egipto, throw Satanás hindrances estuvo and empeñado temptations in their en poner way obstáculos y that they might tentaciones not en su inherit camino Canaan. para que no By their llegaran a own heredar el Canaán. unbelief, they had Y por su repeatedly propia opened the incredulidad door le for him to había resist the purpose of permitido God. varias veces que resistiese a los propósitos de As Dios. we journey around Edom, a time of Mientras economic que rodeamos el drought, Edom en una financial época de crisis uncertainty, financiera e we are inseguridad, also going to be ¿estaremos nosotros depressed también and abatidos y murmur. quejosos? But we should remember that Jesus Deberíamos was, recordar que Jesús nunca never estuvo abatido he was never impatient, ni because he impaciente, knew no sin. These things come from a porque Él sinful no nature. conocía pecado. Estas If we want cosas to vienen de undergo una the naturaleza transformation, pecadora. then we should try and get away from it. Y si queremos Discouragement also experimentar una leads to transformación criticism. total, tenemos que If we separarnos de have a ella. critical spirit, we must El ask abatimiento God to take también it conduce al away. criticismo. Así que si tenemos un espíritu de And they crítica, journeyed tenemos from que Mount pedir a Hor Dios librarnos de él. by the Y way of the Red partieron Sea del to monte de Or, compass the camino land. del Mar Rojo, para Now they had rodear to la go tierra around de it. They Edom. could have gone through it. Tenían que rodear cuando hubieran podido pasar The recto. soul of the people was much Y se discouraged. abatió el ánimo del pueblo por el camino, That sounds like us. Heavy como feet. Here we si go. fuéramos nosotros. As they Vaya, continued vamos. their journey Mientras que towards the continuaban su south, viaje hacia el sur, Where did they have to go? ¿a dónde deberían ir? North. Al norte. Yeah, they're going south. Allí estaban andando al sur. Their route lay through hot, sandy Hubieron de valley, pasar por un valle destitute of ardiente y shade and arenoso sin vegetation. The way sombra ni seemed long vegetación. and difficult, and El they camino suffered parecía from largo y weariness difícil and thirst. y sufrían de Again, cansancio they y failed sed. to endure the test Otra of vez their fallaron en faith and soportar la patience. prueba de su fe By y paciencia. continually dwelling on the Al dark pensar side siempre of en their la parte penosa de su experience, they experiencia, separated themselves se fueron further and separados further más y from más God. de They Dios. lost sight of the fact Perdieron de vista el hecho but for their de murmuring que when si the no water hubieran ceased murmurado at cuando Kadesh. el agua cesó en Kadesh, See, they were there the second estaban por la time. segunda They vez go allí back. y tenían que They would have retroceder. been spared the journey Dios around. le habría evitado el viaje God had alrededor de purposed Edom. better things. Dios había preparado cosas mejores Thus para they ellos. cherished bitter Deberían thoughts tener su concerning corazón lleno de Jesus. gratitud Now, hacia Él. fascinating Es fascinante que that Dios God dijo, said, "Leave the Edomites alone, dejad a los edomitas en paz, leave, the dejad a Moabites los alone," moabitas and también, mentioned a couple y of mencionó a others. algunos otros más. Those were sort of Eran como sister iglesias hermanas. churches. And so we have Y nosotros sister tenemos por allí iglesias churches out hermanas there as well. también. And God is patient, Y Dios es paciente taking them, us around y them, nos and hace very evitarlos favorably y no nos light miran muy towards us. favorable. Egypt looked brighter and more Egipto desirable les than parecía liberty más and the brillante land y to which God deseable was que la leading them. libertad y la tierra a la cual Dios les conducía. So we read in Leemos en Corinthians Corintios, that it says, "Neither let ni us tempt tentemos a Christ, Cristo, as some como of them también tempted algunos de and ellos le were tentaron y destroyed by perecieron por las serpientes. Neither murmur, as Ni some of them murmuréis, also como algunos de murmured, ellos were murmuraron y destroyed by fueron the destruidos destroyer. por el destructor. Now all these things Y todas happened estas unto them cosas for les an acontecieron como example. ejemplo They were written for y our están escritas admonition, para that amonestarnos a in the nosotros world sobre to come. quienes ha venido el fin del Therefore, mundo. let him that thinketh he Así que el que stands, piensa take estar heed, firme, lest mire he que no fall. caiga. So there's a lesson there for us. Así que es una lección allí para nosotros. James talks about the grumbling. Y Jacobo habló The sobre el tongue murmurar. is a fire. La lengua es un Somebody fuego. said we must add a little fire extinguisher to the DVDs when they Algunos go dicen out. que a los Maybe I DVD should tenemos take que a añadir look un at that pequeño as well. extintor. A world of Tengo que tener iniquities, cuidado yo también. so is the tongue Un amongst un our mundo de members. maldad. It Así es la defileth the lengua whole entre nuestros body and miembros setteth on fire the y course of enciende el nature, curso de la vida and it y es set on encendida fire por el hell. infierno. For every Porque kind todas of las beast, bestias y birds, aves y serpents, serpientes all of these things of y the de sea seres del tamed mar and se have doma been y ha tamed sido of domada por el mankind. ser humano. But the tongue Pero can ningún no man hombre tame. puede It domar is la an lengua, unruly que es evil, un mal full of rebelde, deadly llena de poison. veneno mortal. Therewith bless we God, Con ella even the bendecimos Father, and al therewith Dios y Padre, curse men, y con ella maldecimos a which los are made hombres, after the similitude of God. que son hechos a la semejanza de Dios. Estas son Out of the palabras same fuertes. same mouth De una proceeds misma blessing boca and proceden cursing. maldición My y brethren, bendición. these things ought not so. Hermanos míos, esto no debe ser I así. think that's why the Lord gave Creo men que por wives, esto da a Dios esposas a los to hombres, constantly remind them para to read that text. recordarles leer constantemente ese texto. Well, this is the sort of area Esta where es la zona donde Moses had Moisés ha golpeado struck la the roca. rock, and struck it more than once, Lo golpeó más de una vez, negating
that Christ would be negando struck así que twice. Cristo será solo una vez golpeado. The honor and the Y glory se for atribuyó la himself. honra y la gloria a sí mismo. And they journeyed from Mount Y Hor, partieron del monte and de it was Or, a discouraging. y fue un viaje The desalentador. people spoke against God and against Y el Moses, pueblo habló "Wherefore contra have Dios us y out of Moisés: Egypt ¿por to qué nos die in the habéis traído de wilderness? Egipto There's para no que moramos en el bread, no desierto? water. Pues no hay pan ni What's agua. drying up? ¿Qué se disipaba? Typologically speaking. Hablando tipológicamente. The gospel is just El evangelio dissipating, desaparecía, just getting watered se down. diluía. Looks like the worms and the Parece que los locusts gusanos y and the los planter worms are langostas estaban de having a fiesta. feast. And our soul Y nuestra loathes alma this light bread, aborrece este pan liviano which stood for que simboliza a Cristo. Christ. We want our own way. Queremos hacerlo so a the nuestra Lord manera. Así Had que to el teach them a Señor lesson. tuvo que They enseñarles una didn't go in lección. the first time because La of primera vez no entraron por neglecting descuidar his su justicia righteousness and neglecting his promise. y su promesa, The Adventists didn't go in y los because they adventistas no didn't entraron want to, por no recibir have that imputed and su justicia imparted imputada righteousness. They wanted to go in on e their own impartida. strength. Querían entrar por su propio poder. La segunda vez dieron vuelta en 1920. Fue otra oportunidad y otra vez venimos con los mismos argumentos. And the Lord sent fiery Y Jehová serpents envió amongst entre the el people, and pueblo they bit the serpientes people, ardientes and que mordían al pueblo. many of them died. Y muchos de ellos murieron. Therefore the people came to Entonces Moses el and pueblo said, vio a "We have Moisés y sinned, we dijeron: have hemos spoken pecado against por the haber Lord hablado and contra against thee. Jehová y Pray contra unto ti. the Lord that Ruega a he take away Jehová the que quite de serpents nosotros from us." estas And Moses serpientes. prayed for the Y Moisés people. oró por el And the pueblo y Lord Jehová said dijo a unto Moisés: Moses, "Make thee a fiery hazte una serpent serpiente and set ardiente it y upon a pole. ponla sobre un asta. And it shall come to Y pass that será every que one that is cualquiera que bitten, fuere mordido when he y looketh mirare upon a it, shall ella, live." vivirá. And Moses made a Y serpent Moisés of brass hizo and una put it serpiente upon de a pole, bronce and it came to pass y that la if the puso serpent sobre un had asta. Y bitten sucedía any que man, cuando when he una beheld the serpiente serpent of mordía a brass, he alguno, lived. si What's éste the miraba a la message? serpiente de bronce, vivía. ¿Cuál es el mensaje? Righteousness by faith. Justificación por la fe. Same message. El mismo mensaje. Second La time. segunda vez. If we don't get it, Si no lo recibimos, we can't enter. no podemos entrar. Because no one was allowed Porque to nadie enter tiene with his own permitido robe. entrar Wasn't con that su right? propia ropa. You had to have the right robe. Hay que tener la ropa So if we don't adecuada. learn this lesson, Si no that aprendemos we're esta not lección, saved que no somos by salvos our bee's knees por and nuestra by our bondad knowledge o and by conocimiento everything we do, o por lo que that's hacemos. it. Brass is a El bronce combination es of una copper and combinación zinc, de cobre y symbolizing zinc the divine que and simboliza la human nature of naturaleza Christ. divina y humana de Cristo. Without controversy, Y sin great is the contradicción, mystery grande of es el misterio de la godliness. piedad. God was Dios fue manifestado en flesh, carne, justified in the justificado Spirit, en el seen of Espíritu, angels, preached unto visto de los Gentiles, ángeles, believed predicado a on los in the world, gentiles, received creído up. en el mundo, recibido arriba en gloria. And if a Y man si has alguno committed hubiere a sin cometido worthy algún of pecado death, then digno he de be muerte put y to lo death, hicieres says morir, Deuteronomy, dice and thou hang him Deuteronomio, on y a lo tree. colgaréis en un madero, His body shall not su remain cuerpo no all ha de night upon the permanecer toda la tree, noche en el madero, but thou shalt in sino any que sin wise falta lo bury him enterrarás that el day. mismo día. For he that is hanged Porque is maldito accursed por of Dios God, es that ser thy colgado. land be not defiled, which Y the no Lord thy contaminarás God tu giveth tierra thee que for an Jehová tu Dios te da por heredad. Isn't that quite a type? ¿Es esto Isn't that bastante exactly tipológico? what happened to Jesus? ¿No es exactamente lo que pasó con Jesús? Christ has redeemed us Cristo from nos the redimió curse de la of the law, maldición de says la ley, Galatians, being dice made a Gálatas, curse for hecho us, por for it is nosotros written, maldición, "Cursed is everyone porque that escrito hangeth está, on a maldito tree." todo aquel que es Here we have colgado en un the madero. typology. Así que tenemos la And this is what the tipología. children of Israel Esto had to tuvieron learn, que and this aprender is los what we hijos de have to Israel, learn. y esto On tenemos the que aprender journey around nosotros. Edom, En el viaje through alrededor de all Edom, these sister churches, por entre las iglesias hermanas, negotiating our negociando way. Some nuestro of us pasaje. thinking, well, ecumenism Algunos might puedes help the pensar que el problem, or this ecumenismo or that. podría ser una No. solución. They Oh, might esto, leave you lo alone otro. because God has got his No, no, hand over te dejan you. en paz porque But that Dios tiene knife su is in the mano hand. sobre ti. Man, Pero la if I navaja can está get over the preparada. back. Oh, si solo me volvería a su espalda. And what the law could not do in that it was Porque lo weak que through era the imposible flesh, para la God ley, sending por his cuanto own era Son débil in por the la likeness carne, of Dios sinful enviando flesh a su and Hijo en for sin semejanza de carne de condemned sin in pecado, the flesh. y a That's causa the del solution. pecado condenó al That's what we pecado have en to la learn. carne. Esta es la solución. Now then Esto we are tenemos que aprender. ambassadors for Christ, Así que as somos though embajadores God de did Cristo, beseech you by us, como si Dios praying rogase in por medio de Christ's stead, nosotros. be Os ye rogamos en nombre de reconciled to Cristo, God. reconciliaros Who con has Dios, made him to porque be Él lo sin hizo pecado for por us, nosotros,
a Él que no conoció pecado, that we might para que be made nosotros the fuésemos righteousness hechos of God justicia de Dios en Él. in him. The most important La lección más lesson importante que that tenemos que we aprender. have to learn. Hebrews, for as much Hebreos then as 2, the de children are 14 a 17. partakers Así of que flesh por and cuanto blood, los hijos participaron he de carne y also sangre, himself Él también likewise participó took de lo part of mismo, the same, para that through destruir death he por might medio de la destroy muerte him al that que had tenía el power of imperio de la death, that muerte, is the esto devil. es al diablo. So the symbol of the Así que el serpent, símbolo de la serpiente, that he became de que Él se hizo sin pecado for por us, nosotros, is very es muy appropriate. apropiado. People always ask me, why La would gente me he, pregunta, pero ¿cómo make a puede symbol of ser the el símbolo de serpent Cristo una for serpiente? Christ? It's the symbol of Christ Es el being símbolo de sin Cristo for hecho us. pecado por nosotros. And deliver them Y through librar fear of death, a los where que all por their el temor de la lifetime muerte subject to estaban bondage. durante For toda su verily he vida took not sujetos on a him the nature servidumbre. of angels, Porque ciertamente no but he tomó para took sí on la him the naturaleza seed de of los ángeles, Abraham. sino que He tomó la de became la human simiente de being. Abraham. Él se Wherefore hizo in ser all humano, things it behoved him por to cuanto make le him era like preciso unto ser en his todo brethren, semejante that a he sus might be a hermanos, merciful para and poder ser faithful un high priest in misericordioso y things fiel sumo sacerdote pertaining to en lo God, que a Dios se refiere, to make reconciliation for the sins para of expiar the people. los pecados del pueblo. So, there was no poison in the Así que serpent no of hubo brass. veneno en la serpiente de bronce, It was brass. era de bronce, So there was no sin in Christ. y no hubo pecado en Cristo, But he became sin for pero us. se hizo pecado So por he took the nosotros. symbol of the serpent. Así que llevó el Yet símbolo de la Jesus is serpiente. the Jesús es el antivenom antiveneno which saves us que from nos death. salva de la muerte. El Antivenom antiveneno is in the likeness of se parece al venom, veneno, but is dead pero es muerto as Christ was dead. como Cristo fue muerto al pecado. ¿Tiene Does sentido? that make sense? I know, I'm thinking here like a scientist. Y ya lo sé, Trying estoy to pensando figure out como un científico. what is the symbolism Intento in this. descubrir cuál es el simbolismo And, en todo I esto. thought about antivenom and, how Bueno, you he make it. pensado It's en actually antiveneno y cómo se prepara, not alive or anything like that. y creo que cuadra con el tema. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that Porque tanto amó whosoever Dios al believeth in mundo him que should dio not a su perish, Hijo but have único para que everlasting todo life. el que crea en Él no perezca, mas tenga vida Corinthians eterna. 3:18, but Segunda de we all Corintios with open face 3:18, beholding as in a pero glass the todos glory of nosotros the Lord, mirando are changed con into cara the same descubierta image como en un from espejo glory la to gloria del glory, Señor, even somos as by transformados en the la misma Spirit imagen de of the gloria en Lord. gloria como There's por el nothing I Espíritu del can Señor. do. No hay nada que Nothing puedo I can hacer, do. All I nada. can do is say, yes, Lo único I que want puedo to. hacer es decir, sí In quiero. fact, I must say I hunger and thirst Decir, for it. soy hambriento y So, sediento de esto. it takes faith Se necesita to apply fe the remedy. para aplicar el remedio. Faith is the substance Y of la things fe es la hoped for, sustancia the de las evidence cosas of que things se not esperan, la seen. evidencia de lo que no se ve. As the people journeyed from Hor Mientras by el way of pueblo the Red Sea viajaba to de Or por compass el the camino de land, Mar they were Rojo para much rodear el Edom, discouraged eran and muy complained of the desalentados y se hardships, and quejaban the por las people spoke dificultades. against Moses, Y el pueblo habló and contra they muttered Moisés about the bread, por no tener pan. and then the fiery Y serpents luego came, vinieron and las then they said, serpientes "We have ardientes. Y luego dijeron, sinned." hemos pecado. Isn't that interesting? We have ¿No es sinned, interesante? Hemos for pecado we have spoken against the por Lord and hablar contra against thee. Dios y Pray contra unto the ti. Lord that he Ruega take al the Señor que serpent quite las from us. serpientes de nosotros. And Moses prayed for the Y people, Moisés and the oró por Lord el said pueblo, unto y Moses, Jehová "Make dijo a a Moisés, fiery hazte una serpent, serpiente set it on a ardiente y pole, ponla sobre un asta, and everyone that is bitten y and será looks que at it." cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. So it's a look of faith. There's Es la nothing you mirada can de la do. fe, no You puedes were hacer nada bitten. si eres mordido. In thine heart be lifted up, and Luego thou se alabe forget tu the Lord corazón y thy te God, olvides de which Jehová brought tu thee forth Dios, out of the land que of te Egypt sacó de from the tierra de house of Egipto de casa de bondage. See, it's siervos. always self-rising, ¿Ven? like a mushroom. Siempre se trata de yo, que Led crece thee muy through the great rápido, and terrible que te hizo wilderness, caminar por un wherein desierto were grande y fiery espantoso, donde serpents había and serpientes ardientes y scorpions and escorpiones y drought, sequía, where there was no water. donde no había Brought thee agua, forth water out of the que te rock sacó of agua de la roca de So Christ pedernal, will give you the pues living Cristo os water dará agua viva out of the rock de la roca that is He. que es Él, Who fed thee in the wilderness que te with sustentó manna, the con maná en el internalizing of desierto, his la righteousness, asimilación de su justicia, imparted justicia righteousness, impartida, to prove thee, to do probándote thee good para al final at the hacerte latter bien. end. This is the lesson God's Esta es la people had to lección learn. que debe This is aprender el Mount pueblo de Nebo, Dios. Este es el monte where Nebo, Moses, donde dicen que eventually murió Moisés. now there's a Franciscan Ahora hay un monasterio monastery franciscano over there. allí.
And we see that the dear Saint Y Francis vemos que has el got querido the San marks in his Francisco tiene hand, unas heridas en sus and manos, we've kicked Jesus out of the así seat que on nada top de of Jesús this en este mount monte, and have put a mere human in sino his que place. un hombre tomó su lugar. Rather sad. Bastante triste, Rather ¿no? sad. Bastante Nevertheless, triste. No pasa nada. it tells you where everything is, Aquí the te muestran directions. las If you look direcciones down over importantes. here, Si miras aquí abajo, Nablus and Nablus, Bethlehem and Betlehem, el Belén, Hebron, Hebrón, Jericho. That's where they were Jericó. going, sort of in that Así que iban en esta dirección en su viaje. where they went afterwards. And as Moses lifted up the Moisés serpent, alzó and la here at serpiente, this place they y made aquí hicieron una copia. sort of a model of it. I don't know whether it looked like that. No sé si así era el But there it original. is. Even so must the aquí Son es of este. Man be lifted Así es up. necesario que el John Hijo de 3:14, Hombre that sea whosoever levantado, believes in him should para que not todo perish, aquel but que have en él eternal cree life. no For perezca, God mas so tenga loved the vida world eterna, porque tanto amó Dios that al he gave his mundo, only begotten Son, que dio a that su Hijo único para que todo el que believeth in crea him en should él not no perish, perezca, but have everlasting life. mas tenga vida One of my eterna. favorite words in the Bible. Una de mis palabras favoritas en la Biblia, I love whosoever, that word. todo el que alguna It vez, just algo así. cuts across Amo esa palabra. all of Acaba this con toda self-exaltation autoexaltación propia of many groups on our de planet. tantos grupos en nuestro mundo. God sent not his Son into Porque the world Dios to no envió condemn a su the Hijo al world, mundo but para that the condenar world al mundo, through sino him para que el mundo sea might be salvo saved. por él. This is the lesson they had to La learn. lección que deben aprender. Make the serpent, said God Haz to la Moses, serpiente, dijo Dios a Moisés, resembling the living semejante a ones, las and to vivas, elevate y it levántalo amongst the ante el people. pueblo. And everyone who was to look, Y todos los que la find mirarán encontrarán alivio. many had already died, Muchos habían muerto ya merely gazing upon por the negarse a metallic creer que con solo image mirar which aquella healed imagen them. metálica se iban a Fathers, curar. mothers, brothers, Padres, sisters, madres, hermanos y anxiously hermanas se engaged in dedicaban con helping their afán suffering, dying a ayudar a sus friends dolientes y to fix moribundos their a languid fijar los eyes ojos upon the lánguidos serpent. en la serpiente. If these faint and dying Si could ellos, only aunque once desfallecientes y moribundos, they were podían perfectly mirarla una sola vez, se That's restablecían the por solution completo. to our problem. Esta es la solución a nuestro So here problema. they learnt this Así que lesson estaban in allí the en el wilderness, desierto aprendiendo around esta lección, Edom, rodeando el going Edom around all the sister o churches, las if we iglesias could say hermanas, so, para así decirlo, trying to understand intentando the comprender message of righteousness el mensaje de as justicia opposed to en contraste self-obedience. con las obras personales. They could not save themselves from No the podían fatal salvarse a effects of sí the mismos del poison. efecto God fatal del alone veneno, was able to solamente heal them. Dios podía curarlos. Yet they were required to Se show les their pedía que faith demostraran su in the fe provision which he had made. en lo provisto por Dios. Look at the great sin offering. Mirad We're el compelled sacrificio to por look el at the pecado. brazen serpent Ellos serán or die inducidos from a the mirar la sting. serpiente de bronce o We morir are compelled envenenados. to look at Nosotros Christ somos our inducidos a mirar a Cristo, So nuestra here comes the justicia. second lesson. Así que viene la segunda The same lección. lesson. Why La is it misma so lección. hard for a human being ¿Por qué es tan to difícil learn para that el ser lesson? humano aprender esa lección? Because the flesh Porque la carne wars against it. lucha contra esto. All the religions of the world Todas las religiones del mundo are salvation by works. tienen salvación por obras, ¿correcto? It's human nature. Es la naturaleza And it humana. doesn't matter what Y no we importa dish up, qué whether les we give decimos, them a million o si les gods, damos 1.000.000 de dioses o or solo whether uno, we give them one, as long as it's righteousness tanto tiempo by que works, mediante la justificación whoever's por in that obras, religion los feligreses blindly son happy. ciegamente Isn't that felices. so? ¿No es así? And as long as I can Y also también sell a mientras que religion puedo which vender religión believes que cree in righteousness in sin, en la justificación not en el giving pecado, up the flesh, sin necesidad de eliminar then la they're also carne, happy. estarán So we've felices. covered all the religions of the Así world, que hemos including cubierto todas las Christianity, religiones del mundo, and incluso God el is cristianismo, leading a people y Dios through this conduce un entire pueblo maze por este and this labirinto, por to este try and caos, teach them e intenta that sin enseñarles is exceeding que el sinful pecado and es causes sobremanera death. pecaminoso y causa la muerte, Obedience is que la absolutely obediencia es essential absolutamente to esencial regain para volver al paraíso lost, perdido, but the solution y que la solución is not in self, no está dentro de outside mí, of self. sino fuera de mí. It's a hard lesson. Muy difícil It's a lección, hard lesson. muy difícil. And that's why Y This little es por group esto
que este pequeño grupo es despreciado en todo el mundo. La gente sabía muy bien que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. Es lo único que nos puede salvar. El alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solo Dios lo podía hacer. Y nosotros tenemos que aprender esta lección una y otra vez. Todo lo que pasó en tipo a la nación de Israel va a pasar a cada uno de nosotros individualmente, y cada uno vamos a ser llevados alrededor de Edom hasta que finalmente vamos a obedecer o vamos a morir por la mordedura de la serpiente. Es nuestra elección. Debes mirar para vivir. Debes creer en la expiación. Las serpientes venenosas que infestaban el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía inflamación violenta y muerte rápida. El pecado es sobremanera pecaminoso. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas. La serpiente era el símbolo de Satanás, cuyo picadura y veneno es el pecado. Y por esto tienes estas dos poderes opuestas. Tienes el hombre del pecado, que reúne a todos bajo sus alas, como la gallina a sus pollos. Luego tienes a un grupo que dice no. Obedece los mandamientos de Dios y guarda el testimonio de Jesús. El enemigo compra almas hoy muy barato. Habéis vendido vuestras almas por nada, dice la Biblia. Uno vende su alma para los aplausos del mundo, otro para dinero, uno para satisfacer las pasiones bajas, otro para divertimiento mundanal. Estos pecados se hacen a diario. Satán puja para negociar la sangre de Cristo y los compra barato, a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos. Acuérdense los pastores y el pueblo que la verdad del Evangelio, si no salva, arruina. Si no la aceptas, estás perdido, vas a morir. Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe, a pesar de que ven que miles han mirado y sentido la eficacia de mirar a la cruz de Cristo. Y los tenemos entre nosotros, hermanos y hermanas. Gente que quiere conocer cada detalle de alguna teología para que sea salvo, y luego intentan imponer esto a los demás para que lo vean todos exactamente a su manera. ¿No los tenemos en nuestra iglesia? Tenemos que evitar esto. No necesitamos estas cosas. ¿Vamos a comprender alguna vez plenamente la complejidad de la encarnación? ¿Cómo puede comprender esto una mente finita? ¿Vamos a comprender alguna vez plenamente la naturaleza de un Dios hombre? ¿Creéis que sí? ¿Vamos a comprender alguna vez plenamente la naturaleza de la divinidad? No lo creo. Vamos no a hacer de las cosas que están más allá de lo que está escrito una prueba de pertenencia a Dios. Todos deben de llegar a comprender esto, o de otro modo perecerán. Mira y vive. Existen demasiados, creo, que ponen tanto acento en esto que cierran las puertas para ellos y para otros. Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, mirando con cara abierta como en un espejo la gloria del Señor, somos cambiados en la misma imagen de gloria en gloria,
Pablo también dice que miramos por el espejo ¿cómo? Oscuramente. No podemos comprender todo. Va a durar una eternidad. Y aún nos costará comprender. Afortunadamente la eternidad no tiene fin. Pero nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Nueva versión Rey Jaime. Y nosotros que con caras descubiertas reflejamos todos la gloria, ¿habéis notado algún problema? He dicho que soy atrevido, así que en cada lección voy a sacar algo. Solo una gotita, para hacer a la gente pensar. Escribas. Si miras esto, todos somos perfectos. No, no. Todo lo que puedo hacer es ser cambiado, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Y somos cambiados en su imagen. La santificación es parte del proceso. Aquí, en Nueva Versión Internacional, basta la justificación. ¿Comprenden? Aquí la expiación termina en la cruz. Aquí tenemos el mensaje del santuario. Este es adventismo. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La tipología es hermosa. No necesitamos añadir nada. Entonces Pablo intentó dirigir la mente de sus oyentes al gran sacrificio por el pecado. Y habló sobre todos los tipos y sombras y dijo, mira y vive. Mira y vive. La obra de la redención implica consecuencias sobre cuál es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Vamos no pretender que sabemos todo. Ojo no ha visto ni oído ha escuchado, ni han entrado en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. Vamos a mirar esto y comprenderlo. Y los que están enganchados en falsas teologías digan, Señor, quiero mirar, quiero vivir, quiero caminar por tu gracia. Así dijo Jehová, el Redentor de Israel y su Santo, al despreciado por los hombres y al que la nación aborrece. Verán reyes y se levantarán, príncipes también adorarán, debido al Señor que es fiel y al Santo de Israel, el cual te escogió. Porque cualquiera que se ensalza a sí mismo será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y punto. No es difícil comprender, solo es difícil para la naturaleza humana aceptarlo. Cuando los hombres y las mujeres puedan comprender más plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces el plan de salvación será magnificado y reflexiones del Calvario despertarán delicadas, sagradas y vivas emociones en el corazón del cristiano. Entonces podrás alabar debidamente a Dios. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios se le basen más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Esta es la esencia, este es el viaje. Esto debemos aprender. Y creo que Dios en su providencia coloca a todos los demás sistemas religiosos alrededor nuestro para que podamos ver claramente la diferencia
entre la verdad y el error. El peligro consta en que nosotros intentamos demostrar que tenemos mejores conocimientos, perfecto conocimiento o especial conocimiento o cosa similar. Pero el fin de todo siempre será: mira y vive. Sin la cruz el hombre no podría unirse con el Padre. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo. Mas no yo, sino Cristo vive en mí. Ahora ayudadme. ¿Esta es santificación o justificación? Es santificación. Dios me libre de gloriarme en otra cosa que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Así que la aridez espiritual del desierto nos conducirá a Cristo como nuestra única esperanza mientras viajamos hacia Sion. Cuando este mensaje será comprendido, entonces estaremos al final de nuestro viaje. Los que desvían su mirada de la cruz son mordidos por las serpientes. Mirando para vivir, los fortalece, caminar victoriosos hacia Canaán. Allá vamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No nuestras obras, sino nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando volvemos al mensaje de la justificación por la fe, nos referimos mediante los testimonios a Jones y Waggoner. No hemos aprendido la primera vez, ni la segunda vez. Tuvimos que rodear el Edom. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono. Tenemos que aprender toda esta ley de nuevo. Buscar con humildad y mansedumbre. Comprender el plan de salvación en Jesús. Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas unos de otros. Esta es otra cosa peligrosa. Nos gusta hacer esto cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente. La gran preocupación de los fariseos fue asegurarse de la alabanza de los hombres. Y Cristo les dijo que esa era toda la recompensa que alguna vez recibirían. Si pensamos que hacemos un gran trabajo para Dios, cuidado. Si pensamos que evangelizamos y que prestamos un gran trabajo, cuidado. Si nos alabamos unos a otros, cuidado. ¿A quién debemos alabar? Alabar a Dios. Esto es válido para mí, para ti y para Amazing Discoveries. 2 veces el movimiento del Éxodo no pudo entrar por la incredulidad. La picadura de la serpiente solo puede ser vencida si miramos fuera de nosotros para el remedio. Así que vamos a caminar con prudencia, con humildad, con cuidado. Si alguien predica el mensaje que te gusta y te toca el corazón, da gracias a Dios. Debemos volver nuestras espaldas espirituales al Egipto y nuestras caras hacia Canaán. Este alegre viaje está descrito en las siguientes palabras. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cualquiera la miraba era salvo. Esto es, no es tan difícil. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y viajando de Obot acamparon en Jeabarim, en el desierto, que está antes de Moab hacia el este. Partieron de allí, acamparon en el valle de Sered. Ahora estaban en marcha, aprendieron la lección, y ahora vendrán los gigantes y van a golpear esta iglesia y dirán: vosotros estúpidos, ¿cómo podéis predicar sobre 6 días? ¿Y cómo os atrevéis a decir que sois también obedientes a la ley?
La ley ya no existe, ha sido quitada. Tenemos que luchar con todos esos ismos. Si tenemos la mirada de la fe, ¿cómo los venceremos? Destruidos. Si desviamos la mirada de fe, los ismos nos tragarán. No voy a leer todos estos textos, solo los puse aquí, son de Números. Allí estaban amorritas y moabitas y todos los demás. Y de allí vinieron a ver y reunieron el pueblo. Entonces cantó Israel esta canción. Sube, oh fuente, a ella cantad. Ya no se preocupaban más por el agua, estaban en marcha. Los príncipes cavaron la fuente, e Israel envió embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra. Eres nuestra iglesia hermana. Vamos, somos compañeros, ¿no? Déjame pasar. No nos apartaremos por los labrados ni por las viñas. No beberemos las aguas de las fuentes. Iremos por el camino real hasta que pasemos tus fronteras. Compañero, no vas a pasar por aquí. ¿Pensamos que esta gente son nuestros amigos? ¿Que somos hermanos? Colegas protestantes, colegas no sé qué. Lo acorto un poco por la tipología. Y lo hirió Israel a filo de espada. Esta es una guerra. Y tomó Israel todas estas ciudades. Simplemente los tomaron. Así habitó Israel en la tierra de los amorritas. Dios los desposeyó. Si no representas a Dios, Él aparta el candelero y lo da a otro. Y volvieron y subieron camino de Basán, y allí estaba Og, otro gigante. Me pregunto cómo era. ¿Tenía inclinaciones espiritistas? ¿Enseñaba tal vez que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? No lo sé, algo así. Son muchos. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y poseyeron su tierra. Aprendieron a obedecer. Podemos vencer a todos estos ismos. Y el Señor dijo: pasarás hoy por Ar, por el margen de Moab, etc. Como hizo con los hijos de Esaú, de delante de los cuales destruyó a los horeos, y todo eso. No es necesario leer todo. Déjame pasar por tu tierra, iré por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás comida, como lo hicieron los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta pasaré el Jordán. Mas Sehón, rey de Hesbón, no nos dejó pasar. ¿Tenemos algún amigo allí fuera que consideramos que es familiar? No creo. No tenemos ninguna familia. Y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos totalmente hombres, mujeres. Si tenemos de verdad fe en Jesús y creemos la Biblia, podemos coger la palabra de Dios y decir: mira aquí, tu teología no es lógica. Tomad esta ciudad. Tu teoría de la evolución es patética. Es un filisteo incircunciso. Toma la ciudad. Ningún problema. Volvimos pues y subimos camino de Basán. Y Og, rey de Basán, nos salió en contra con todo su pueblo para pelear. Tenían muros altos con puertas y cerrojos. Estos serán gigantes y son como nada si tenemos fe. Ganado y todo eso. Leedlo todo en Deuteronomio. Y todas esas tribus, Gilead, Basán y los demás, todos serán enemigos. Cuando el mensaje de Cristo, nuestra esperanza, es dado, entonces nuestro viaje es casi terminado. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. ¿Recuerdan la historia? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Esos dijeron los espías. Y ahora iban y destruían esos gigantes uno tras otro. Los 10 espías perdieron su fe por culpa de los gigantes de Anac. Era el padre de una raza llamada Anaquín.
gigantes. El temor a los gigantes retrasó a los Israel. El temor a los gigantes hoy nos hace retrasar. Los gigantes son las ideologías y poderes actuales: evolución, bestia, falso profeta, la imagen de la bestia. En 1888 eran pequeños, hoy son enormes. Mira y vive. Ellos no podrán hacerte nada. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Estaba en mi oficina y había una larga lista de acusaciones contra mí. Muy larga lista. Yo era el jefe del departamento de zoología. Y la universidad convocó el foro para investigar las acusaciones. Y un joven y acerbo oponente tenía la lista en su mano y no se me permitió verla, así que no sabía cómo defenderme. Y claro, el problema era el gigante, la evolución. ¿Cómo puedes ser profesor de zoología sin creer en la evolución? Y los estudiantes me creían a mí antes que a ellos. Oh, hubo guerra. Me he arrodillado en mi oficina y dije: Señor, no es justo, no sé qué hay en esa lista y cuáles son las acusaciones. Ese hombre me va a acusar, pero tú puedes barrer el gigante si quieres. Yo no lo puedo hacer, yo solo puedo mirar a la serpiente de bronce y decir que puedo vivir. El hombre salió de su oficina, he contado esto antes, e iba a la secretaría que estaba enfrente de mi oficina, y cuando llegó a mi puerta de repente se quedó parado. Joven, unos 35 años, y cayó como un árbol cortado. Cayó así de poco de la esquina de una mesa. Y hacía inconsciente. Caos, llamar a los médicos, vinieron, lo trataron y se lo llevaron. Solo quedó la lista. La llevaron a la comisión investigadora, pero no sabían de qué se trata. Tenían una lista, pero no había el acusador. Este se había ido. Me llamaron y dijeron: estos son los puntos. Y leían acusaciones contra mí. El joven había inventado todo tipo de testigos, pero nadie sabía dónde estaban esos testigos, así que no pudieron llamarlos. Así que yo dije: ¿sabéis qué? ¿Por qué no llamáis toda la clase? Sé dónde están, tenemos el horario y lo miramos. Y mira, la mayoría están en la clase de fisiología o lo que sea. Podemos llamar los estudiantes para testificar, porque me acusaban que estoy adoctrinando a los alumnos en contra de la teoría de la evolución, contra el gigante Og. Pero nunca lo hice, nunca lo hice. Los alumnos me preguntaban qué creo y yo les decía: no es parte de mi trabajo y no voy a hablar sobre esto en las horas de trabajo. ¿Pero qué cree usted? No le voy a enseñar en las horas de clases. Pero si queréis saberlo, organizad una reunión después de las clases y os voy a hablar. Esto es lo que hice. ¿Es ilegal hablar después de las clases? No, no gastaba ni el tiempo ni el dinero de la universidad. Y siempre me aseguraba que solo los mejores evolucionistas del país dan cursos a mis estudiantes. Yo les había empleado y eran pagados con fondos de investigación para dar cursos allí. No me asusta el gigante Og, puede presentar su lección y luego yo presento la mía. Así de simple. Así pues fui exonerado. Luego ha habido otro incidente similar.
Por cierto, ese joven, Very interesting story. muy interesante historia. He was very high. Él tenía un puesto muy alto. And he was even an advisor to Era the incluso consejero president in presidencial terms of biological matters. en materia de biología. And then he applied for promotion. Después de ese episodio se He suscribió bypassed para and promover. sent higher. Me saltó y envió su carta al siguiente en jerarquía. Y ese dijo, no, primero debe firmar el otro, así que me la enviaron a mí. Allí estaba en mi escritorio. Otra vez tuve que orar, Señor, ¿qué tengo que hacer? Si firmo esto, le voy a dar aún más poder. Si no la firmo, bueno, seré un cobarde. ¿Qué hago? ¿Recomendarlo o no? Lo he pensado y dije, bien, voy a dejar mis sentimientos de un lado. ¿Qué tengo en realidad? Buen científico, sin duda. Grandes logros en investigaciones, sin duda. Excelente orador, sin duda. Deja tus sentimientos aparte y recomiendo que este científico sea promovido. Y lo fue. Luego tuvimos problemas en el país. El antiguo régimen desapareció. Vino un nuevo régimen y consolidaron las universidades y redujeron el personal. Y la fórmula es, último en entrar, primero en salir. Acaba de ser promovido y afuera. ¿No es fascinante? Fascinante, sí. Fascinante. No tenemos que prestar atención a todos estos gigantes de Og. Og, rey de Basán, nos salió en contra con todo su pueblo para pelear en Edrei. Más tarde me acusaron diciendo, no puedes ser científico y creer en Dios a la vez. Eso fue fuerte. Y otra vez hubo comisión inquisitiva. Otro de los gigantes. ¿Y qué pasó? Dijeron que es contra la Constitución que garantiza libertad religiosa. ¿Quieres yo demandar a la universidad? Roles invertidos. He dicho que no. Haré algo mejor. Voy a dimitir para que tengáis paz. Y he dimitido. Y me la rechazaron. Y me hicieron profesor para el campo médico, porque yo trabajaba en investigación médica, así que tuve paz y tranquilidad de los edomitas, moabitas y los demás en derredor para un tiempo. El Señor puede hacer esto para nosotros. ¿Saben esto? Og, rey de Basán, era un gigante. Su cama medía 3 metros y 96 de largo y 1,82 de ancho. Fue grande ese tipo. El Señor los habría podido derrotar 38 años antes si ellos hubieran creído en Él. Podemos capitular ante estos gigantes, o podemos decidir pasar por en medio de ellos sin preocuparnos. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, pues no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar en posesión a los hijos de Lot. Dios reconoce que estos gigantes reformados en derredor nuestro son descendientes de Moab y es muy compasivo con ellos. Por esto me gustan las historias como la de Ruth, que dice, Ruth la Moabita dijo, a donde tú vas, yo iré. Y tu Dios será mi Dios. Dios tiene su gente en estas iglesias. Yo no les acuso. Su teología no es correcta. Pueden ser descendientes de Abraham, pero su teología no es buena. Y si miramos a Cristo, los amoritas serán destruidos. Og será destruido. No tenemos que preocuparnos por esto. No debemos entrar en ninguna relación ecuménica con esto. No necesitamos nada de esto.
Ese ejército formidable aterrorizó a los israelitas que eran muy mal preparados para un encuentro con una fuerza bien armada y bien organizada. No importa quién eran, puedes leer todo sobre los amoritas, reyes, etc. Dios los expulsa de delante de ti. Y en la cuarta generación volverán acá porque la maldad del amoreo aún no ha llegado a su colmo. Dios se compadece de esos pueblos. En el viaje en derredor de Edom, muchos perdieron su fe. Concéntrese en la serpiente de bronce, desconfíen de sí mismo. No estamos preparados hasta que no nos humillamos y exaltamos su gloria. Pero tenemos que creer y comprender que el poder no está en nosotros. Podría haber ido a aquellas comisiones y decirles, tengo todos los argumentos. Les voy a dar una lección de creación y evolución que nunca olvidarán. ¿Creen que iba a tener éxito? Yo no creo. Si tendréis que pasar tiempo de angustia, tendréis que conocer a Cristo y apropiarse del don de su justicia, que Él imputa, atribuye al pecador arrepentido. Esto es, el salmista declara, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo sé que fui exonerado, no por mis argumentos, porque no di ninguno, no por mis méritos, porque ellos me odiaban y me despreciaban, sino porque me puse de rodillas. Este es el único motivo. He dicho, no puedo luchar con esto, no puedo vencer. El hombre es privilegiado en conectar con Cristo y nuestra única esperanza es esta unión. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será aplazado por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral, purificará cabalmente su estrado. Acercamos el fin. La purificación y la limpieza pasarán seguramente por cada una de las iglesias de nuestro país que han tenido grandes oportunidades y privilegios y los han despreciado. Lo que necesitan no es más evidencia. Necesitan corazones puros y santificados para reunir y retener toda la luz que Dios ha dado y entonces andarán en esa luz. No necesitamos decir, los peligros de los últimos días prontos han de venir sobre nosotros. Ya están aquí. Mira y vive. Mira y vive. Arrepentíos, convertíos, sean borrados vuestros pecados. Esta es la solución a nuestro problema. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay verdaderos discípulos de Cristo en esas iglesias. Edomitas, moabitas. No vamos con ellos, sino los rodeamos, y si se nos oponen, Dios resolverá el problema. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. El último pequeño bastión de luz que queda es este pequeño movimiento adventista que va hacia Canaán. Y Dios va a llamar gente en esta luz. Cuando los que han llegado a edad joven y adulta no ven diferencias entre nuestras escuelas y los colegios del mundo, tengo que parafrasear el espíritu de profecía, porque nuestras escuelas se vuelven exactamente como las mundanas y no diferencian sus opciones, aunque la mentira y el error son enseñadas por principio y ejemplo en las escuelas mundanas. Entonces se necesita un examen atento de los motivos que llevan a la conclusión. Os puedo mostrar muchos textos donde ella declara que si nuestras escuelas decaen, no debemos enviar nuestros niños allí por estar peores que las escuelas mundanas. La cautividad va a volver. Cuando los estudiantes estarán imbuidos, van a ver que hay una gran obra para hacer con Cristo, y el tiempo que dedicaban a divertirse será dedicado a prestar una seria obra misionera. Nuestra cautividad volverá. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén. ¿Qué son estos vestidos? La justicia de Cristo. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Tenemos que aprender esta separación. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, pues sabrán aquel día que yo soy el que dice, mirad, yo soy. Y luego este hermoso versículo en Isaías. Deseo hacer un sermón completo sobre los pies. ¿He mencionado esto? Aquí es uno de los textos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este es el tipo de persona que Dios quiere sacar de la situación en que estamos. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de la tierra de Egipto. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como las serpientes, saldrán de sus agujeros. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? Pueden burlarse, Dios se ocupará de esto. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla en tiempo de gran adversidad. Hay una batalla en curso. El gran día está delante de nosotros. Recuerden que los miembros de la iglesia serán individualmente probados y examinados. Si no aprendemos ahora, nunca vamos a aprender. Cuando los árboles que no llevan fruto serán cortados por inutilizar la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanzas. Ella dice que cuando más oscura será la noche, las estrellas saldrán y brillarán más fuerte. Las lecciones de Cristo en ese desierto, en la segunda vuelta, deben aprenderse hoy al igual que entonces. Y ahora estamos un paso más cerca. Ellos vienen de esta experiencia y llegan en la misma frontera de Canaán. Ese espantoso desierto está detrás de ellos. Y ahora viene el mayor peligro. Eso en el siguiente apasionante episodio. Amén.